Buenos días, sean bienvenidos a un día más con nosotras. El día de hoy les estaremos hablando sobre cómo hemos llevado este proceso de construcción de la máquina compostadora. Su forma física. El prototipo de la máquina compostadora tendrá una forma rectangular similar a una caja dividida en dos compartimentos. Esta forma permite aprovechar mejor el espacio y facilitar el manejo de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, de manera separada. Cada compartimento tiene una abertura superior independiente para el depósito de los residuos y una puerta en la parte inferior para la extracción del composta o los residuos inorgánicos acumulados. Su función y razón de uso. La madera es el material principal de la estructura debido a su resistencia, facilidad de adquisición y costo accesible. Estas piezas de madera forman las paredes laterales del compostador, brindando soporte y durabilidad. Además, la madera es un material sostenible que se puede cortar y ensamblar fácilmente con herramientas manuales o eléctricas básicas, lo que facilita su construcción, además de no ser muy costosa. Para la elaboración de nuestro prototipo requerimos de la madera, la cual debe tener las siguientes medidas. 2 piezas que midan 200 por 75 centímetros para los lados. Otras 2 piezas de 150 por 75 centímetros para los laterales y la parte trasera. Y un pedazo de madera de 75 por 75 para la división de los compartimentos. Esta madera debe tener un espesor aproximado de 2.5 centímetros. También requerimos de un motor DC de aproximadamente de 9 a 12 voltios. 5 LEDs. También requerimos una pieza de malla eléctrica de 75 por 75 centímetros. Una pieza de red metálica o plástico resistente de 75 por 75 centímetros para el compartimento inorgánico. 2 bisagras de aproximadamente 5 centímetros. Para la división interna se recomienda una división de madera que contenga la medida de 50 por 75 centímetros, con un espesor de 2.5 centímetros la madera. Para la elaboración del prototipo también requerimos materiales que se pueden encontrar fácilmente en las casas, como cinta adhesiva, tijeras, pinza para alambre, pegamento de madera, pistola de silicón, clavos de una medida aproximadamente de 1 pulgada, cinta de aislar, cautín, un taladro con diferentes medidas o tipos de brocas y una lija que nos ayude a suavizar los bordes de la madera. Lo que se pretende hacer un tamaño grande. Esta escala será aproximadamente de 30 centímetros de largo a 22.5 de alto. El material que predomina en este prototipo es madera. Y necesitamos 2 piezas de madera o cartón de 30 por 11.25 centímetros con 1 centímetro de espesor. Espesor quiere decir anchura, pues serán los lados del compartimento orgánico e inorgánico. De igual manera, 2 piezas de madera de cartón de 22.5 por 11.25 centímetros con un espesor de largo para las paredes frontales y una para la trasera. De igual manera ocuparemos una pieza de madera o cartón de 11.25 por 11.25 que esta nos servirá para la base del compartimento. Necesitaremos un motor miniatura de 3B o un simulador de motor para poder usarlo como la potencia para nuestra máquina compostadora. Usaremos una resistencia que serían 3. En caso de que sea inorgánico, pues será simulador por el sistema eléctrico. Utilizaremos 3 LEDs de aproximadamente 3 milímetros de 3 colores distintos para indicar y representar el comportamiento de nuestro prototipo para el material inorgánico como inorgánico
o simplemente representarlos. Usaremos una malla fina para simular la tela de plástico perforado. Entonces usaremos una pieza de tela de aproximadamente 11.25 por 11.25 centímetros de largo para mencionar precisamente el filtro del compostaje y representar la ventilación de los materiales inorgánicos. Utilizaremos 2 mini bisagras de 1 centímetro para las puertas superior de nuestro compartimento y también 15 tornillos pequeños o pegamento fuerte para ensamblar. Así como las herramientas extras que vamos a utilizar son tijeras, cinta de aislar, pegamento, silicón y una liga fina para poder elaborar todo nuestro prototipo. Ahora hablaremos sobre las funciones que tienen estos materiales en la máquina compostadora. 1. La división interna. Su función es que esta placa divide la máquina en 2 compartimentos, uno para residuos orgánicos y otro para residuos inorgánicos. Esta división es clave para el correcto funcionamiento del compostador, asegurando que no haya mezcla entre los diferentes tipos de residuos y que no haya confusión. 2. Motor para el proceso de compostaje o separador. Esta es su función y razón de uso es que este motor pequeño y de bajo voltaje es utilizado para girar un mecanismo dentro del compartimento orgánico que haya que mezclar de residuos, acelerando el proceso de descomposición, además de que ayudará a su óptima función en los desechos inorgánicos. 3. El sistema eléctrico. Se dividirá en resistencias. Estas resistencias se utilizan para controlar la corriente en el circuito del motor y los LEDs, asegurando que la energía se distribuya de manera segura y que no haya sobrecarga en el sistema, para que no haya cortos o explosiones dentro de los motores o pilas. LEDs. Su función de los LEDs es que actúan como indicadores visuales. Se colocan en la parte frontal o trasera de la máquina para señalar si el motor está en buen funcionamiento o si el compartimento está lleno. Por ejemplo, las verdes señalan un buen funcionamiento, amarillas que hay algo que no está siendo bien actuado y las rojas señalan que algo está en peligro. 4. Tapa superior y puertas inferiores. Su función de la tapa superior es que permite cerrar la máquina mientras los residuos están en proceso. Las puertas inferiores se abren para facilitar la extracción de la composta en el caso de los residuos orgánicos o residuos acumulados en cada compartimento. Esto ayudará a una mejor optimización y uso por los humanos. Instrucciones de construcción. Preparación de materiales y herramientas. Tener todos los materiales listos, motor, cables, malla. Poseer todas las herramientas como el taladro, destornillador, la lija, la pistola de silicón, pinzas para cortar el alambre, etc. Ensamblado del compartimento de residuos orgánicos. Paso 1. Construcción de la estructura principal. Colocar la base principal de 75 por 75 centímetros en una superficie plana. Fijar las 2 piezas laterales de 200 por 75 centímetros a los bordes de la base con tornillos de 5 centímetros. A continuación, asegurar las piezas frontal y trasera de 150 por 75 centímetros a las piezas laterales y a la base. Esto forma un cubo o caja abierta en la parte superior. Paso 2. Instalación de malla filtrante. Colocar la malla metálica de 75 por 75 en la base interna del compartimento orgánico. Fijar la malla con tornillos pequeños o pegamento resistente para que funcione el filtro de compost. Paso 3. Instalación de la puerta superior. Colocar la puerta de las mismas dimensiones de la base en la parte superior utilizando bisagras de 5 centímetros para asegurarlas. Ensamblado del compartimento de residuos inorgánicos. Repite el mismo proceso que para el compartimento de residuos orgánicos. Paso 1. Construcción de la estructura principal. Colocar otra base de 75 por 75 centímetros y repite el proceso para fijar las piezas laterales de 200 por 75 centímetros. Asegurar las piezas frontal y trasera de 150 por 75 centímetros con tornillas formando una segunda caja idéntica al compartimento orgánico.
Paso 2. División interna. Dividir los tipos de residuos inorgánicos, plástico, metal, etc. Instala una pieza divisora de 50 por 75 centímetros con tornillos o pegamento fuerte. Paso 3. Instalación de la puerta superior. Colocar la puerta utilizando las bisagras en la parte superior y asegúrate de que abra y cierre correctamente. Instalación del sistema eléctrico y de indicadores. Paso 1. Instalación del motor para el compartimento orgánico. Fijar el motor DC de 9 voltios a 12 voltios en una de las paredes laterales del compartimento orgánico. Conectar el motor a una barra central que atraviese el compartimento, de manera que al encender el motor, la barra gire y mezcle los residuos orgánicos. Paso 2. Instalación de LEDs indicadores. Instalar los 3 LEDs de 5 milímetros en la parte frontal del Prueba y ajustes finales. Verificación del sistema de rotación. Probar el motor para asegurarte de que la barra gire correctamente y mezcla los residuos. Asegurar de que las conexiones eléctricas funcionen y que los LED enciendan en los momentos adecuados. Asegurar las uniones. Revisar todas las uniones de las piezas de madera y ajustar cualquier tornillo o pegamento que sea necesario. Si se utiliza silicón, verificar que esté seco y fijado. Ligado y acabado. Lija los bordes de las piezas de madera para evitar asillas y suavizar el acabado. Realizar los ajustes finales en las puertas y asegúrate de que todo el prototipo funcione correctamente. Así, nosotras como equipo llevamos a cabo esta construcción de la máquina compostadora. Esperemos que les haya quedado muy claro y que pues no tengan dudas del tema. Y así fue como en equipo nosotras realizamos este proceso de la máquina compostadora. Nosotras lo realizamos en prototipo de maqueta. Sin embargo, también tenemos un prototipo digital que se adjuntará al último y esperemos que todo esto resuelva sus dudas. Gracias.